Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, ¿se alcanza a ver mi presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, gracias. Entonces, bueno, esta ya sería la última presentación sobre movimiento rectilíneo. El miércoles veríamos movimiento curvilíneo y bueno, los ejercicios van a ser de tiro parabólico. Entonces, pues ya nada más nos hace falta ver ejercicios especiales, ¿no? Sobre este tipo de movimiento. Aquí nos dice que una ciclista se mueve desde el reposo a lo largo de un camino recto y, bueno, hasta alcanzar una distancia de 20 metros y una velocidad final de 30 kilómetros por hora. Entonces, aquí lo que nos están dando son dos condiciones finales, la distancia final de 20 metros y la velocidad final de 30 kilómetros por hora. Entonces, nos piden determinar la aceleración si se sabe que tiene un valor constante. Entonces, bueno, en este ejercicio no nos están dando la ecuación, ¿no? Ni la gráfica de la aceleración, nosotros tenemos que calcularla. Y también nos piden determinar el tiempo que le toma a la ciclista alcanzar la velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, aquí la incógnita sería el tiempo final. Entonces, siempre, bueno, el procedimiento es similar a lo que hemos estado viendo. Siempre debemos encontrar la ecuación de la gráfica. Si ustedes realizaran la gráfica, pues el enunciado del problema les dice que la aceleración es constante, por lo tanto su gráfica debe ser una línea horizontal que debe pasar justo en el valor de la magnitud de la aceleración. Este valor no lo conocemos, entonces lo llamamos K. Y entonces su ecuación sería simplemente aceleración es igual a K, sin multiplicarlo por ninguna variable, ¿no? Ni por la T ni por la A, y no tiene constante. Bueno, ordenada al origen, pues sería la letra K, ¿no? Entonces, por eso nos queda esta aceleración. Y bueno, aquí les doy un tip, ¿no? Siempre que un problema no les proporcione la ecuación de la aceleración, ni la gráfica de la aceleración, a cambio les tiene que dar dos condiciones finales, como en este ejercicio. Entonces, bueno, las condiciones iniciales nos dice que parte del reposo, ¿no? Son todas cero. Y las condiciones, como les digo, siempre que no les den la ecuación de la aceleración, les deben dar a cambio dos condiciones finales. En este caso, la incógnita sería el tiempo final, es lo que nos pide en la segunda parte del problema. Y una de las condiciones finales sería la posición de 20 metros y la otra sería la velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces ahora, bueno, lo que hago es convertir los 30 kilómetros por hora a metros sobre segundo para tener unidades congruentes y que todo esté en metro, ¿no? En metros, segundo y bueno, en este caso no habría kilogramo, pero para que estén en las unidades fundamentales, ¿no? Del sistema internacional. Entonces sería convertir los 30 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Una hora sabemos que tiene 3.600 segundos y un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces, pues ya nada más cancelamos kilómetro con kilómetro, hora con hora, y nos queda 25 tercios, ¿no? En metros sobre segundo. Entonces, las condiciones finales que vamos a manejar son el tiempo, que es incógnita, la posición final, que es 20 metros, y la velocidad final, que es 25 tercios, metros sobre segundo, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es integrar dos veces la ecuación de la aceleración. Y bueno, con las condiciones iniciales obtenemos las constantes de integración, ¿no? Entonces, integramos una vez la aceleración, nos da la ecuación de la velocidad, sería velocidad igual a k por t, más la constante de integración. Esta constante de integración debe ser igual a la BI, ¿no? Entonces, la BI vale 0, por lo tanto, aquí ya no la pongo. Entonces, esta es mi ecuación 1. Integramos nuevamente, nos da la ecuación de posición, sería k medios por t cuadrada, más la nueva constante de integración, solamente que, bueno, aquí la constante de integración sería igual a SI, debido a que el tiempo inicial es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ya podemos sustituir las condiciones finales. Entonces, bueno, estas eran las condiciones finales, son dos. Sustituimos la primera de velocidad en la ecuación 1. Entonces nos va a quedar 25 tercios, que es la velocidad final, es igual a k por t. Entonces la ecuación 3 tiene dos incógnitas, ¿no? Sería la k y la t. Entonces necesitamos sustituir ahora en la ecuación 2. En la ecuación 2 sustituimos los 20 metros, nos queda 20 igual a k medios por t cuadrada. Ya tenemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Entonces, lo podemos resolver sin ningún problema, pero aquí no se puede resolver con la calculadora debido a está elevada a la segunda potencia en la ecuación 4. Entonces, siempre que quieran resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en la calculadora, las variables deben estar en la potencia 1, es decir, que debe ser un sistema lineal. Aquí, les repito, como el tiempo está elevado al cuadrado, no se puede resolver con la calculadora. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, utilizar otro método. Yo voy a utilizar el método de la sustitución. Entonces, pues nada más de la ecuación 3 van a despejar cualquiera de las variables. Yo les recomiendo siempre que despejen la variable que está a la potencia 1 en las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí en la ecuación 3, la letra K, la variable K, está elevada a la potencia 1 y también en la ecuación 4. Entonces, vamos a despejar por ello la variable K, ¿no? Entonces, de la ecuación 3 la despejamos, nos queda 25 entre 3t y esta la llamé la ecuación A, ¿no? Ahora sustituimos este valor en la ecuación 4 y nos queda 20 igual a la K, que ya sabemos que es 25 entre 3t, eso entre 2 y por t cuadrado. Y pues ya nada más es cuestión de despejar la t, ¿no? Yo lo que hice fue pasar abajo en el denominador la 3t, el 3t lo pasé para abajo y no estaríamos afectando en nada. Entonces quedaría 20 igual a 25 entre 2 por 3t por t cuadrada. Entonces después multipliqué el 3 por 2, nos queda 6t. Y después cancelé, ¿no? Una t que está elevada a la potencia con la t que está en el denominador. Nos queda solamente la t arriba por ley de los exponentes, ¿no? Y ya nada más despejo la t, que quedaría 20 por 6 y entre 25 nos da 4.8 segundos. Ese es el tiempo que le toma a la ciclista alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, este valor ahora lo sustituimos en la ecuación A. La ecuación A ya nos está dando directamente el valor de la letra K, bueno, sí, de la aceleración, ¿no? Que era la magnitud de la aceleración, esta letra K. Entonces sustituimos y nos queda 25 entre 3 por el tiempo que vale 4.8 igual a 1.736 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración, ¿no? Que debe ser constante. Bueno, ¿alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, en la serie, si ustedes la hacen, como les digo, les repito, no es obligatoria la serie. El problema 4 es una combinación de este problema que acabo de resolver, porque no les dan la ecuación de la aceleración para los carros, pero a cambio les dan dos condiciones finales. Entonces tienen que aplicar esto para primero encontrar la aceleración de los carros y ya después tienen que aplicar el método que vimos la clase pasada de dos partículas, ¿no? Que les piden encontrar en el tiempo en el que cruza una al lado de la otra, ¿no? Entonces, pues les repito, ¿no? El problema 4 me parece que es una combinación de este problema con los que vimos la clase pasada. Entonces vamos a ver este otro ejercicio. Nos dicen que un carro viaja en línea recta, pero ahora nos dan gráfica de la velocidad, no de la aceleración. Entonces nos piden obtener lo mismo, ¿no? Velocidad, posición y aceleración cuando el tiempo es igual a 4.5. Nos piden construir la gráfica de aceleración tiempo, de posición tiempo. Y bueno, aquí nos dan las condiciones iniciales, ¿no? Tiempo inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 1 metro sobre segundo y posición inicial igual a 2 metros. Entonces, en este caso, nos están dando gráfica de velocidad y también hay dos intervalos de tiempo, ¿no? El que va de 0 a 3 es una recta con pendiente positiva y el segundo intervalo que va de 3 a 5 es una recta con una recta horizontal, ¿no? Entonces, sería constante aquí la velocidad de 3 a 5. Entonces, igual, vamos a empezar igual teniendo la ecuación de las gráficas, ¿no? De 0 a 3 es una recta con pendiente. Para obtener la pendiente, bueno, es una pendiente positiva. Para obtener la pendiente sería la distancia que hay en los puntos inicial y final de manera vertical, es decir, la distancia que hay entre el 6 y el 1, que sería 5, y la distancia que hay del 0 a 3, que sería 3, ¿no? Eso multiplicado por la variable independiente, que es la t, más la ordenada al origen, que vale 1. Entonces, esta es la ecuación para el intervalo de 0 a 3, ¿no? 5 tercios t más 1. Y de 3 a 5, pues como es una recta horizontal,
es un valor constante y entonces la velocidad vale 6. Siempre va a valer 6 para este intervalo, ¿no? Dentro del intervalo de 3 a 5. No depende del tiempo, entonces por eso es un valor constante y vale 6. El segundo paso es establecer nuestras condiciones iniciales y finales. Las iniciales son tiempo inicial igual a 0, posición 2 y velocidad igual a 1. Y la única condición final que nos da el problema es la de 4.5 segundos, ¿no? El tiempo. El tercer paso es, aquí en el tercer paso, si recuerdan, lo que hacíamos era integrar 2 veces la ecuación de la aceleración. Entonces, aquí como no nos están dando la ecuación de la aceleración, sino la ecuación de la velocidad, pues cambia un poquito, ¿no? Para poder obtener la ecuación de la... Bueno, necesitamos primero aplicar nuestras ecuaciones que vimos al principio de este tema, de la cinemática de la partícula. Entonces, en esa teoría vimos que la velocidad era igual a la integral de la aceleración por la diferencial de tiempo, ¿no? Por eso, cuando integramos la aceleración, nos va a dar la ecuación de la velocidad. Sin embargo, existe otra ecuación que vimos en la parte de teoría. Vimos que la aceleración era igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y entonces, bueno, esta es la ecuación que debemos ocupar para encontrar la ecuación de la aceleración. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que si integramos otra vez la ecuación de la velocidad, nos va a dar la ecuación de la posición. Esta sería la ecuación B. La posición es igual a la integral de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en el primer intervalo que va de 0 a 3, obtuvimos la recta de la ecuación de la recta con pendiente y nos dio de 5 tercios por t más 1. Y bueno, estas eran las condiciones iniciales, ¿no? Que ya habíamos puesto anteriormente. Y entonces, para encontrar la ecuación de la aceleración, tenemos que sustituir el valor de la velocidad en la ecuación A. Y entonces nos va a quedar que la aceleración es igual a la derivada respecto del tiempo de la velocidad, donde la velocidad es 5 tercios de t más 1. Nosotros derivamos esta ecuación, la derivada de 5 tercios por t es solamente 5 tercios, y la derivada respecto del tiempo de este 1, pues sabemos, ¿no? Que la derivada de cualquier constante es 0, ¿no? Entonces nos va a quedar solamente 5 tercios. Esta es la ecuación de la aceleración de 0 a 3 segundos. Esta ecuación solamente la podemos utilizar en ese intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos, ¿no? Y como vemos es un valor constante, por lo tanto, ahorita que la grafiquemos nos tiene que dar sería una recta horizontal, ¿no? Que pasa por el valor de 5 tercios en el eje de las aceleraciones. Entonces ya tenemos la ecuación de la aceleración, ¿no? Pero nada más les recalco la diferencia, ¿no? Para obtener la aceleración a partir de la velocidad, lo que se tiene que hacer es derivar la ecuación de la velocidad. Y bueno, la ecuación de la posición la vamos a obtener como siempre la hemos hecho, integrando la ecuación de la velocidad. Entonces, la velocidad es esta de 5 tercios t más 1. Entonces, integramos esta ecuación y nos va a dar la ecuación de la posición. Aquí les vuelvo a poner las condiciones iniciales. La integral de 5 tercios t es 5 sextos t cuadrada. La integral de 1 es t. Y después sería más la constante de integración. Aquí, como el tiempo inicial es 0, pues la constante de integración debe ser igual a la SI. Porque estamos obteniendo las S, ¿no? Entonces debe ser igual a SI. Esta sería nuestra ecuación 2. La ecuación 2 solamente la podemos usar de 0 a 3 segundos en el primer intervalo. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? La 1 y la 2. Ya que tenemos las dos ecuaciones, ahora, si recuerdan, en la parte cuando tenemos dos intervalos de tiempo, estas ecuaciones, la 1 y la 2, solamente nos van a servir para obtener las condiciones iniciales del segundo intervalo de tiempo. Entonces, bueno, la primera recta, la que va de 0 a 3, pues termina en t igual a 3, y la segunda recta, la horizontal, empieza justo en ese valor. Entonces, vamos a sustituir t igual a 3 en la ecuación, bueno, en la ecuación 1 no, pero sí en la ecuación 2. Entonces, aquí les pongo eso, ¿no? Estos valores son las condiciones iniciales del segundo intervalo en t igual a 3. Entonces, sustituimos en la ecuación 2, nos da la posición en t igual a 3, sería 5 sextos por 3, que es el tiempo, al cuadrado, más 3, que sigue siendo el tiempo, más 2, igual a 12.5 metros. Este sería la condición inicial. Entonces, las condiciones iniciales para el segundo intervalo de 3 a 5 son que en t igual a 3, la posición es 12.5. Y este valor de la velocidad, pues lo sabemos porque sabemos que es constante de 3 a 5, aquí en la gráfica de velocidad.
observamos que la velocidad siempre es constante en ese intervalo, desde t igual a 3 hasta t igual a 5, ¿no? Entonces, en t igual a 3, que son las condiciones iniciales del segundo intervalo, pues nada más observando la gráfica, ¿no? Vemos que el valor de la velocidad vale 6. Entonces, pues ya tenemos las condiciones iniciales para el segundo intervalo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. La aceleración la vamos a obtener derivando la ecuación de velocidad y la posición la vamos a obtener integrando la ecuación de velocidad. Entonces, vamos a derivar nos quedaría derivada de 6, pues es la derivada de una constante, por lo tanto, la aceleración para el segundo intervalo de 3 a 5 vale 0. Este también es un valor constante, siempre va a valer 0 y no depende del tiempo, ¿no? Entonces, para este valor de 3 a 5 también va a ser una recta horizontal, pero debe pasar por el valor del eje de las aceleraciones en 0, ¿no? Esta es nuestra ecuación 3. Y ahora para obtener la ecuación de la posición, integramos la ecuación de velocidad. Entonces, integramos la velocidad, nos queda 6 por tiempo más la constante de integración. Debido a que el tiempo inicial es distinto de 0, vale 3, este valor de c, de la constante c, lo vamos a obtener sustituyendo las condiciones iniciales y despejando el valor, ¿no? Entonces, nada más sustituimos, sería s, la condición inicial es 12.5, igual a 6 por 3 más c, despejamos la c y nos queda de menos 5.5. Sustituimos en la ecuación c y nos da la ecuación 4. S es igual a 6t menos 5.5. Entonces, estas ecuaciones, la 3 y la 4, sí las podemos utilizar en el intervalo de 3 a 5. Y si recuerdan, la condición final era en t igual a 4.5. Entonces, este valor de t igual a 4.5 lo vamos a sustituir tanto en la ecuación 3 como en la ecuación 4. Las ecuaciones 1 y 2 no nos sirven porque solamente las podemos ocupar de 0 a 3 segundos, ¿no? Pues de hecho aquí no podemos sustituir el t igual a 4.5 en la ecuación 3 porque es un valor constante, siempre debe valer 0, pero sí en la ecuación 4, ¿no? Entonces sustituimos, bueno, aquí la aceleración en t igual a 4.5 es 0, ¿no? Por ser un valor constante. Con 4.5 en la ecuación 4 nos da una posición de 21.5 metros sobre segundo. Entonces esto es lo que nos pide el enunciado del problema. También nos debe calcular la velocidad, pero como les digo, bueno, regresando a la gráfica, desde t igual a 3 hasta 5, la velocidad siempre va a valer 6. Entonces aquí en 4.5, pues también sigue valiendo 6, ¿no? Entonces ese es el valor de la velocidad, el de 6. ¿Y qué más? Nos piden graficar bueno, obtener la aceleración y la posición, ¿no? La gráfica de aceleración y posición. Entonces aquí les pongo los resultados que obtuvimos. La aceleración de 0 a 3 valía 5 tercios. La posición también de 0 a 3 valía 5 sextos t cuadrada más t más 2. Y cuando obtuvimos las condiciones iniciales del segundo intervalo, en t igual a 3, obtuvimos que la posición era de 12.5. Entonces eso nos sirve para graficar, ¿no? Lo que tenemos que hacer para obtener la gráfica de las aceleraciones es graficar la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces, bueno, sabemos que de la ecuación 1, que la aceleración es constante y debe pasar por 5 tercios en el eje de las aceleraciones. Entonces, así lo ponemos, ¿no? Una recta horizontal y va a llegar hasta 3, ¿no? Hasta el tiempo igual a 3. Y después de 3 a 5, lo que tenemos que graficar es la ecuación 3. La ecuación 3 también es constante, como les decía, pero debe pasar por el eje de las as en 0. Entonces, ese sería aquí esta recta horizontal constante, sería la gráfica, ¿no? Para el segundo intervalo. Toda la combinación de estas dos rectas sería la gráfica de aceleración. Vamos a hacer lo mismo con por cierto, a esto se le llama la función escalón. Cuando pasa de un valor constante e inmediatamente pasa a otro valor constante cuyo valor es distinto, se le llama, ¿cómo les había dicho? Ecuación escalón, sí, función escalón, perdón. Entonces aquí no pasa el tiempo, es decir, desde el valor 3 a, no sé, 3.00001, ¿no? Puede ser muy pequeño el tiempo, está cambiando de un valor de aceleración a otro valor de aceleración en un tiempo muy pequeño. Y bueno, se acostumbra a que ese tiempo sea aproximadamente 0, ¿no? En la realidad esto no sucede, ¿no? Siempre pasa un determinado cantidad de tiempo
pero puede ser muy pequeño, ¿no? Casi imperceptible. Entonces, bueno, esa es la gráfica de la aceleración. Y ahora vamos a graficar las ecuaciones 2 y 4. Entonces, de 0 a 3 sería la ecuación 2, que está aquí en la parte de abajo. Esto representa una parábola por el signo positivo del 5 sextos, sería una parábola cóncava hacia arriba, y debe pasar por S igual a 2. Entonces, así lo hacemos, ¿no? Por S igual a 2, parábola cóncava hacia arriba, y sabemos que en t igual a 3, el valor de la S debe valer 12.5. Entonces, aquí esto nos quedaría un poquito mejor. Y después, la segunda ecuación que debemos graficar sería la ecuación 4, ¿no? La ecuación 4 representa una recta con pendiente positiva, y bueno, este valor de menos 5.5 es si llegara a cruzar por el eje de las S, ¿no? Pero sabemos que cuando tenemos estos dos intervalos de tiempo, la segunda ecuación, la segunda gráfica debe empezar justo donde terminó la primera. Entonces aquí empezamos a dibujar nuestra recta con pendiente positiva, en t igual a 3, y sabemos las condiciones finales, aquí está, cuando el tiempo es igual a 4.5, la S debe valer 21.5, y entonces esta sería la gráfica, ¿no? Para la posición. Bueno, aquí les pongo una conclusión, ¿no? Algo que vimos en este problema. Entonces, nosotros sabemos de las clases pasadas que si nos dan de dato la aceleración, las ecuaciones de velocidad y de posición las tenemos que integrar, ¿no? Si integramos la ecuación de la aceleración, vamos a encontrar la ecuación de la velocidad. Integrando esta nueva ecuación de la velocidad, nos va a dar la ecuación de la posición S. Entonces, en este ejercicio vimos algo diferente, ¿no? Si nos dan de dato la ecuación de la velocidad, la gráfica de la velocidad, la aceleración se obtiene derivando la ecuación de la velocidad, y la posición pues se vuelve a obtener integrando, pero la ecuación de velocidad, ¿no? No la ecuación de la aceleración. ¿Y qué pasaría si nos dieran de dato la posición S, una ecuación de posición S, que esta fuera el dato? Pues tendríamos que hacer algo similar. La velocidad la obtendríamos derivando, y la aceleración se obtendría derivando la ecuación de la velocidad. Entonces, bueno, esto que les acabo de decir lo muestro aquí con una figurita, ¿no? Entonces, derivar sería hacia arriba, siguiendo esta flechita de hacia arriba, e integrar sería hacia abajo. Entonces, si nos dieran de dato la aceleración, la velocidad la obtendríamos integrando según esta dirección que nos da la flecha, ¿no? Y la posición la obtenemos integrando la ecuación de velocidad. En este ejercicio, como nos dieron la ecuación de la velocidad, pues la aceleración la obtuvimos derivando, y la posición la obtuvimos integrando la ecuación de la velocidad. Si nos dieran la gráfica o la ecuación de la posición, que esta fuera el dato, pues la velocidad la obtendríamos derivando la ecuación de la velocidad, de la posición, perdón, y la aceleración la obtendríamos derivando la ecuación de la velocidad. Bueno, ¿sí, alguna duda? ¿Sí se entendió esto? No, ninguna. Bueno, entonces continuemos. Bueno, aquí otra vez tenemos una ecuación, una gráfica de aceleración, ¿no? Nos dicen que una partícula viaja en línea recta con la aceleración mostrada, y nos piden determinar su posición solamente, pero nos dan como condición final la velocidad. Nos dice cuando haya alcanzado una velocidad de 8 metros sobre segundo. Entonces, bueno, aquí la diferencia está en que la condición final no va a ser de tiempo, sino de velocidad. Nos dice que las condiciones iniciales son tiempo igual a 0, posición igual a 2 y velocidad igual a 3. Y la segunda gran diferencia con el resto de los problemas que hemos visto es que la gráfica no es de aceleración tiempo, es aceleración contra posición. Entonces aquí en el eje de las X o en el eje de las abscisas no es tiempo en este caso, es de posición S, en la cual está en metros. Entonces vamos a ver qué sucede en estos casos. Lo que les estoy mostrando es una función, en este caso la aceleración, va a ser dependiente de la posición S. Aquí les muestro tres ejemplos, ¿no? Al ejemplo A, B y C.
En estos tres casos, la aceleración es función de la posición, no de tiempo, como habíamos visto hasta antes de este ejercicio. Entonces, en el primero, la aceleración es igual a s al cuadrado más 2. En el segundo sería a igual a s menos 2. Bueno, en el primer caso sería una parábola, ¿no? Cóncava hacia arriba, que pasa por 2, por la aceleración igual a 2, el eje de las aceleraciones igual a 2. El segundo caso sería una recta con pendiente positiva que pasa igual por el eje de las as en menos 2. Y el tercer caso sería un polinomio, ¿no? Aproximadamente debe ser más o menos como una parábola, es decir, debido a que el término s al cuadrado es el mayor. No, perdón, el mayor sería 1 entre s cúbica, ¿no? Debido a que este valor es positivo, eso nos indica que es cóncavo hacia arriba. Bueno, pero aquí lo realmente importante es que, como ven en estos tres casos, ninguna de las ecuaciones depende del tiempo. Por lo tanto, no podemos integrar dos veces en función del tiempo, ¿no? O sea, si nosotros hacemos la integral de esta A, ¿no? De la primera, integral de s cuadrada más 2 diferencial de tiempo, estaríamos haciendo algo matemáticamente incorrecto, porque no estamos realizando integrales dobles. Entonces, no podemos integrar respecto al tiempo cuando tenemos una aceleración o, bueno, una función que depende de la posición s. Entonces, si ustedes hacen eso, les digo, va a estar mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver alguna de estas ecuaciones o del ejemplo, ¿no? Este ejemplo que también va a depender de la posición s. Pues lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. Entonces, bueno, vamos a ver cuál sería la ecuación que vamos a utilizar. Nosotros sabemos del ejercicio anterior o de la teoría que vimos al principio de este tema de cinemática, vimos que la aceleración la obtenemos derivando la ecuación de la respecto del tiempo. Esta es la ecuación que siempre se debe cumplir, ¿no? Aceleración es igual a derivada de velocidad respecto del tiempo. Entonces yo lo que hago es, para realizar este cambio de variable, primero aplico la regla de la cadena, es decir, multiplico y divido por el diferencial de s. Entonces tenemos esta nueva ecuación, aceleración es derivada de la velocidad respecto del tiempo, multiplicado por ds y dividido también por ds. Entonces ahora lo que hago nada más es ordenar, ¿no? La derivada db, abajo le pongo también ds, y el segundo ds sí lo dejo en el mismo lugar arriba, pero abajo paso de lugar el dt, ¿no? Entonces nada más intercambié el dt y el ds en la parte de abajo, ¿no? De la ecuación. Entonces esta sería mi ecuación 1. Ahora también vamos a recordar algo que vimos en teoría, que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, esto también lo ocupamos en el ejercicio anterior. Velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, sustituimos este resultado, bueno, más bien esta ecuación, b igual a ds dt en la ecuación 1. Entonces, donde exista una ds dt, pues sustituimos, la cambiamos, ¿no? Por una v. Y entonces nos va a quedar la ecuación que aparece en la parte de abajo, sería aceleración igual a db ds, esto es de la ecuación 1, ¿no? De la aceleración, multiplicado por ds dt, pero ya sabemos que ds entre dt es la v, ¿no? La velocidad. Y ya nada más pasamos de un lado la ds, pasa multiplicando, si lo quieren ver así, nos queda ads igual a b db, y esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Que dependen de la posición. Esto sería la aceleración por la diferencial de S es igual a B por diferencial de velocidad, ¿no? Bueno, esta ecuación, como les digo, se utiliza para resolver problemas donde la aceleración es función del tiempo, ¿no? Es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial también se puede aplicar a aceleraciones que sean constantes, aunque les voy a regresar aquí un poco. Por ejemplo, utilizando este método, también habríamos podido resolver, déjenme ver, este es de velocidad. Aquí, en el primer caso, ¿no? En el primer ejemplo, aquí tenemos una gráfica de aceleración contra tiempo, ¿no? Sin embargo, la aceleración es constante. Entonces, debido a que la aceleración es constante, pues no depende realmente del tiempo, ¿no? Aunque ponga aquí que la variable independiente es de tiempo, pues lo puedo cambiar de variable y no estaríamos afectando nada,
porque realmente la aceleración es constante y puede ser en función del tiempo. Bueno, podemos graficar en función del tiempo o de la posición S. Entonces, este método, el que les acabamos de ver, también se puede aplicar a gráficas que sean constantes, ¿no? Aunque la gráfica sea en función del tiempo, bueno, que el eje de las X sea de tiempo, no importa si la ecuación es constante, si la gráfica es constante, pues podemos utilizar este método, ¿no? De A de S igual a B de B. Y bueno, esta ecuación diferencial no nos va a servir para resolver ecuaciones de este tipo que dependen del tiempo. Entonces, si tenemos algo así como aceleración igual a 2t más 1, pues esta ecuación no se podría resolver así, con este método de la ecuación diferencial, porque la aceleración aquí depende del tiempo y no de la posición. Para resolver este tipo de ecuaciones, pues ya vimos, ¿no? Que es integrar dos veces respecto del tiempo. Entonces bueno, nada más recordamos la ecuación, ¿no? A por ds igual a B por diferencial de B, ¿no? Entonces ahora esta era la gráfica del problema, ¿no? Del que tenemos que resolver. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ecuación de esta recta. Entonces, pues igual, ¿no? La recta es con pendiente positiva, es la distancia entre el 7 y el 2, que es 5, la distancia que hay del 0 a 4, que es 4, multiplicada por la variable independiente, que en este caso es S, la posición S, más la ordenada al origen, que vale 2. Entonces, esta es la gráfica de la recta, ¿no? Y depende de la posición S. El segundo paso es establecer bien nuestras condiciones iniciales y finales. Entonces, en el tiempo inicial 0, con posición inicial igual a 2, velocidad inicial igual a 3, y la única condición final que nos da el problema es la velocidad final. Nos piden solamente calcular la posición final, ¿no? La SF. Entonces, ahora lo que tenemos que utilizar es usar la ecuación diferencial, porque, bueno, la aceleración depende de la S, y entonces, recordando, es aceleración de S es igual a B de B. Sustituimos en esta ecuación donde exista una A, sustituimos toda la ecuación de la aceleración, entonces nos queda 5 cuartos de S más 2, multiplicado todo esto, que es la ecuación de la aceleración, por el diferencial de S, ¿no? Y esto va a ser igual a B diferencial de B. Entonces, integramos ambos lados de la ecuación. Y bueno, la integral de 5 cuartos S sería 5 octavos S cuadrada. La integral de 2 sería 2S más la constante de integración. Y esto es igual a, bueno, la integral de B, bueno, la integral de V por la diferencial de V nos va a quedar B cuadrada entre 2. Porque no estamos integrando solamente, o sea, no estamos haciendo esto, ¿no? Luego muchos se equivocan. Entonces no estamos haciendo esta integral nada más de B, sino la estamos multiplicando por una variable B. Y bueno, esto es su integral sería elevar al cuadrado y dividir, ¿no? Entre 2. Entonces esa sería la ecuación A. Ahora tenemos que encontrar, bueno, también aquí podríamos en la parte de las velocidades, del lado derecho de la ecuación A, podríamos poner una constante de integración, ¿no? Una constante de integración diferente a la primera de las S. Vamos a llamarle más C1. Entonces aquí nos quedarían dos constantes de integración. Si nosotros pasamos del lado izquierdo la C1, la constante de las velocidades, pues estaríamos sumando o restando dos constantes, esta C de la parte de las S, más la C1 de la parte de las velocidades. Como estamos sumando dos constantes, pues al final nos va a salir una nueva constante que vamos a llamar C3. Entonces, como estamos nada más sumando constantes, pues al final nos queda una nueva constante. Entonces, le podemos cambiar de nombre. En lugar de llamarla C3, la llamamos nada más C. Y bueno, nos va a quedar la ecuación A de todas formas. Entonces, por lo general, no se acostumbra a poner la constante C de la parte de las velocidades, porque como les digo, al final nos va a quedar una nueva constante. Y bueno, entonces, la ecuación A es la que vamos a utilizar. El valor de la constante C la obtenemos, sustituyendo las condiciones iniciales en la ecuación A. Aquí no podemos utilizar lo que les había dicho de si la TI es igual a 0, la C debe ser igual al valor de la CCI, ¿no? Aquí estaría mal hacer eso, porque nuestra ecuación A no depende de la TI. Entonces, en estos ejercicios, cuando las aceleraciones dependen de la S, es decir, cuando utilizamos la ecuación diferencial A de S igual a B de B, las constantes nunca son, bueno, puede ser que sí, por algún coincidencia, sean igual a las condiciones iniciales, ¿no? Pero
por lo general, por lo regular, nunca son iguales a las condiciones iniciales. Entonces, siempre que tengan estas ecuaciones que dependen de S, las constantes de integración las deben obtener sustituyendo las condiciones iniciales y despejando el valor de la C, ¿no? Entonces, aquí es lo que hago. Sustituyo la SI, sería 5 octavos por 2, que es el valor de SI, al cuadrado, más 2 por SI, que vale 2, más la constante C, y el valor de la BI es la que vale 3, sería 3 al cuadrado entre 2. Y como les digo, ¿no? Siempre deben despejar la C. Entonces, el 5 octavos por 2 al cuadrado, yo lo paso del lado derecho de la ecuación, cambiándole de signo, y también el 2 por 2 le cambio el signo, ¿no? Entonces, al final nos queda una C, que vale menos 2. Entonces, esto es diferente, ¿no? Al 2 de la SI positivo y al 3 de la velocidad inicial. Como les digo, por lo general, nunca la constante de integración en estos casos que dependen de S es igual a las condiciones iniciales, ¿no? Siempre deben sustituir y despejar la C. Entonces, bueno, ya nada más sustituimos este C igual a menos 2 en la ecuación A y nos va a quedar la ecuación 1. 5 octavos S cuadrada más 2S menos 2 igual a B al cuadrado entre 2. Pues ya que tenemos la ecuación 1, bueno, aquí la ecuación 1 romano, ya sustituimos nuestras condiciones finales. La condición final es que la velocidad final vale 8. Entonces nos queda así 5 octavos S cuadrada más 2S menos 2, igual a 8 al cuadrado entre 2. Y bueno, pues ya nada más, nosotros queremos encontrar el valor de S, despejamos, pasamos el 8 al cuadrado entre 2 del lado izquierdo de la ecuación, cambiándole de signo, y nos queda 5 octavos S cuadrada más 2S, y bueno, nada más sumamos el menos 2 con el menos 8 al cuadrado entre 2, nos da menos 34, y bueno, esto es igual a 0, ¿no? Aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Igual, solamente vamos a considerar las raíces positivas, ¿no? Las raíces negativas no tienen significado físico en esta materia, ¿no? De mecánica. Y bueno, la raíz positiva sería S igual a 5.947 metros. Y este es el resultado que nos pide, ¿no? La posición final. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Todo ¿No? bien. Bueno, pues entonces nada más me resuelven un problema y sería todo. Sería el problema 19, me parece. Son dos ejercicios. Sería esta recta con pendiente positiva, que empieza en menos 2, y la S, el eje de las abscisas sería en función de la S, ¿no? De la posición. Y en el segundo caso, esta, la aceleración sí es constante, solo que la gráfica está en función del tiempo. Entonces, pues, como les digo, siempre que tengan estas gráficas de aceleración en función del tiempo, pero constantes, pues pueden seguir utilizando el método de ADS igual a B de B. Entonces, pueden utilizar este método. De hecho, es lo que les pido, que utilicen ese método, ADS igual a B de B. Y bueno, si ustedes utilizan en estas ecuaciones cuando son constantes, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, ¿no? Y les debe de salir el mismo resultado. Ya sea utilizando este de ADS igual a B de B, este sería más directo, nada más tienen que integrar una vez, o utilizando el que hemos visto, ¿no? En las clases pasadas, integrar dos veces. Primero integramos una vez respecto al tiempo y nos da la ecuación de la velocidad. Integramos una segunda vez y nos va a dar la ecuación de la posición. Entonces tendrían que integrar dos veces. Y bueno, ya al final les debe dar el mismo resultado, ¿no? Yo nada más les pido que utilicen este de ADS igual a B de B. Ya si en su casa lo hacen, lo quieren hacer de los dos, con los dos métodos y comprobar que da el mismo resultado, pues estaría mejor, ¿no? Entonces les voy a compartir el problema. Sería el 19. Y ya lo pueden descargar. Si tienen dudas, pues me preguntan, ¿no? Si algo no les queda, vemos. A lo mejor yo también me he equivocado en esos problemas. Espero que este no sea el caso.